primeros pasos que se recomienda para el diseño de pantallas de Trivax. Paso 1. Determinar si el sistema es viable. O sea, si el sistema va a funcionar. Si el sistema no tiene problemas de estabilidad delicados. Paso 2. Determinar las propiedades geotécnicas de los materiales para realizar el diseño. Paso 1. Analizar si es viable la construcción de la pantalla que proponemos en los materiales que tenemos en el talud, en la forma como vamos a construirlo. Especialmente identificar y caracterizar las limitaciones geológicas y geotécnicas. En el medio nuestro hemos tenido muchos colapsos de pantallas en las vías, en los taludes de las vías, especialmente por temas geológicos, la litología y la fracturación de la roca, especialmente por la presencia de fallas geológicas. Es posible que la presencia de una falla geológica detrás del talud no nos permita construir un bulbo y un ancla estable, un sistema de anclajes estables para garantizar la estabilidad, para que no haya colapso de la estructura. Fallas geológicas. Veamos este caso. En video quedó grabado el momento en que se presentó un deslizamiento en uno de los puntos de trabajo de la construcción de la vía Pacífico 1 en el suroeste de Antioquia. Una alerta oportuna evitó que los operarios fueran atrapados por la tierra y los materiales que se deslizaron desde lo alto de la montaña. ¡Ay, Señor bendito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Padre celestial! El deslizamiento ocurrió a la altura del sitio conocido como La Siria, en jurisdicción del municipio de Titiribí, en el sureste de Antioquia. La malla de refuerzo caída estaba ubicada en uno de los taludes de la vía que apenas está en construcción, por lo que no afecta la movilidad hacia el suroeste de Antioquia ni hacia el occidente del país. El deslizamiento no dejó víctimas. La empresa constructora dijo en un comunicado que realizará una evaluación detallada de lo sucedido para implementar las medidas necesarias. Pero hace 4 años, poco menos de 4 años, se había presentado un problema muy similar en una zona cercana. El sistema de fallas, en este caso, de Romeral, en Colombia. El sistema de fallas de Romeral nos jugó una mala pasada, pero volvió y repitió. Veamos. Una emergencia se registró en Amaga, Antioquia, por cuenta de un derrumbe que cayó sobre la autopista que conecta a Medellín con el suroeste antioqueño. Por fortuna, todos los trabajadores resultaron ilesos. En este video quedó registrado el impresionante derrumbe en las obras del proyecto Autopista Conexión Pacífico 1 cerca al túnel de Amaga, Antioquia. Viene rebalando arriba. Todos los trabajadores lograron salir a tiempo y nadie salió herido, pero a un costado de la construcción evidenciaron cómo se desprendía el trabajo que por meses realizaron. Gracias a los sistemas de alerta y monitoreo implementados, se anticiparon las medidas preventivas para salvaguardar la vida de los trabajadores. La Agencia Nacional de Infraestructura solicitó al interventor y al concesionario la revisión de la estabilidad general de todas las obras que se adelantan en este corredor. La concesión vial del Pacífico encargada de la obra manifestó a través de este comunicado que la situación forma parte de los manejos técnicos a los que se enfrenta un proyecto en construcción en terrenos de características geotécnicas de gran complejidad.
Ante este deslizamiento, la Agencia Nacional de Infraestructura le ordenó al concesionario y a la interventoría una revisión de lo ocurrido. Incluye una verificación integral de la estabilidad no solo de este sector, sino de los demás taludes que hacen parte del proyecto para garantizar que una vez las obras estén concluidas, no presenten ningún tipo de afectación. En el sitio no se presentaron afectaciones en zonas aledañas ni en la vía, que no fue cerrada. A esta hora se adelantan procesos de remoción. Dos derrumbes importantes, dos colapsos de gran magnitud en la misma boga en sectores cercanos, por la misma causa. Diseño inadecuado, falta de investigación geológica y geotécnica. ¿Era viable construir esas pantallas en la forma como se hizo? Paso primero, determinar si el sistema es viable de construir. Investigar sótanos y estructuras enterradas en los vecinos. En ocasiones hemos perforado tanques subterráneos de almacenamiento de agua con los anclajes. O hemos entrado a sótanos de edificaciones vecinas. Tener muy claro que si hay elementos enterrados importantes, es posible que haya que modificar el diseño para que el sistema sea viable. Y debe tenerse especial cuidado con la viabilidad de los nails o clavos. Los nails o clavos son estructuras muy delicadas, muy vulnerables, en suelos graves secos, sin finos y poca cohesión, en arcillas blandas, en suelos con grandes bloques de roca, en suelos con niveles freáticos, en suelos orgánicos, en suelos corrosivos o suelos colapsibles, en roca meteorizada con planos de debilidad desfavorables. El caso de Amagá, formaciones kársticas con cavernas, suelos expansivos. En esos casos no es recomendable, no es viable construir pantallas de nails. Y muchas pantallas de nails, o sea, anclajes pasivos, han colapsado. Gran cantidad de fallas han ocurrido en el mundo por el uso incorrecto de nails. And welcome back to Eyewitness News. The collapse of this four-story building caught on camera in Istanbul. The governor said the building had been empty just hours before it fell down this slope. Investigators believe it was caused when a load-bearing wall collapsed. Take another peek at this. 10 other nearby buildings have already been evacuated. Fortunately, no one was hurt or killed in this incident. ¿Es viable o no es viable? ¿Y en qué condiciones es viable? Segundo paso, determinar los parámetros básicos para el diseño. Levantamiento topográfico. Alzadas. Si se trata de un sótano, de una excavación. Tener claro el perfil de suelo, la exploración geotécnica, la información de los sondeos. Niveles freáticos, determinar los niveles freáticos. Obtener los parámetros para el análisis, para la modelación matemática. Propiedades de los suelos, de las rocas, ángulo de visión, peso unitario, cohesión. Determinar cuáles son las topologías de falla posibles o probables. Profundidad de los de falla, localización de las superficies de falla críticas. Sismicidad, aceleración sísmica de diseño, eventos sísmicos. Claridad de las construcciones vecinas. Ductos, texturas enterradas. Tener
toda la información básica para empezar el diseño. Propiedades geotécnicas, ángulo de fricción, cohesión del suelo y peso unitario. ¿Cómo obtener el ángulo de fricción, la cohesión y el peso unitario? Podemos acudir a ensayos de laboratorio o ensayos de campo, ensayos SPT, ensayos CPT. Correlacionar la propiedad del suelo con los resultados de los ensayos de campo o correlación con los ensayos de granulometría y plasticidad. Y correlación con suelos encontrados en los sectores aledaños. Es bueno tener conocimiento de qué propiedades hemos utilizado para el diseño de pantallas que ya fueron construidas en sitios cercanos en el mismo suelo. Ángulo de fricción, cohesión, peso unitario. Y módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad es importante tenerlo para poder determinar las deformaciones y poder calcular eficientemente los momentos y cortantes sobre la fachada. ¿Cómo se puede encontrar el valor del módulo de elasticidad? Por correlaciones con el ensayo SPT o por correlación con los ensayos de onda sísmica, con los ensayos de presurímetro. El ensayo de presurímetro permite determinar el módulo de elasticidad y correlación con suelos encontrados en sectores aledaños. El módulo de elasticidad es la pendiente de la línea esfuerzo contra deformación unitaria, como se ve en el diagrama de la derecha. Módulo de elasticidad. Tener sondeos a profundidades suficientes, determinar los niveles freáticos, tener la litología, la geología, la presencia de fallas geológicas y determinar los parámetros. El peso unitario, kilonewton por metro cúbico, el ángulo de fricción en grados, la cohesión en kilopascales, el módulo de elasticidad en kilonewton por metro cuadrado. Parámetros de resistencia y módulo de elasticidad. Debemos tenerlos previamente al diseño. Y los parámetros sísmicos, de acuerdo a la norma. El perfil de suelo, la aceleración horizontal en la roca, los valores de K que la norma exige para el análisis de obstático de taludes, si los taludes son permanentes o son temporales, los coeficientes son diferentes, el factor de seguridad mínimo exigido para carga estática y para carga dinámica. Parámetros sísmicos, factores de seguridad. Hay una tabla muy importante, muy útil, que es la tabla de Excel de Starr y Hussein. En esa tabla, si usted tiene el límite líquido y el contenido de finos de un suelo, puede tener una aproximación del ángulo de fricción residual y el ángulo de fricción del material remoldeado. Recuerden que no se debe trabajar con el ángulo de fricción pico, sino con el ángulo de fricción remoldeado o el ángulo de fricción residual, según sea el caso. Y la resistencia de esfuerzos de cohesión. La tabla de Starr y Hussein nos sirve como referencia útil para tener claridad de si estamos bien, si estamos mal
en cuanto a la aproximación del ángulo de fricción, que es un parámetro básico para el diseño, para la modelación de los taludes. En la tabla de Starry-Hussein se entra con el contenido de finos y el límite líquido. Y se obtiene, de acuerdo a la presión geostática, el ángulo de fricción aproximado residual y el ángulo de fricción remoldeado. Tabla de Starry-Hussein la recomiendo como un elemento adicional en todos los casos en que se vaya a hacer un análisis de estabilidad utilizando ángulo de fricción. Muchísimas gracias.